Itsuki Nakano es la quinta y menor hermana de las quintillizas, bastante disciplinada con sus responsabilidades como en su momento lo fue en sus estudios y en sus sueños, y ahora en este caso donde busca seguir creciendo ya estando donde tanto soñó. Una hermana que parece la más seria de todas, pero donde también vemos que tiene su lado dulce, cosa que irónicamente también vemos en su gusto por la comida y de gustar cosas nuevas, donde como dije, gracias a sus esfuerzos y dedicación, ahora se desempeña y vive de su pasión, que es ser una maestra. Pero todo no es tan bonito como parece, porque Itsuki recorrió un largo camino en la consecución de sus sueños y de su evolución como persona, donde pasaremos por 4 estaciones en las cuales veremos su camino y evolución hasta la actualidad: el vacío, los cambios, las perspectivas y la sanación. Estos 4 matices creo que nos pueden mostrar el camino hacia la madurez que tuvo Itsuki, donde precisamente desde el inicio fue bastante complejo, gracias a que todo inició con un vacío en su corazón, gracias al dolor de una pérdida. Itsuki, al igual que sus hermanas, amaba con todo el corazón a su querida madre, Rena, la cual, como ya he mencionado en la mayoría de los análisis de sus hermanas, enfermó, se recuperó entre comillas y volvió a recaer, donde lamentablemente termina falleciendo, y como dije cuando hablé de Ichika, su partida afectó de manera diferente a cada una de ellas, donde en este caso a Itsuki le afectó desde un punto de vista bastante doloroso y profundo por la magnitud de la herida que tuvo. ¿Por qué digo esto si todas sufrieron la misma pérdida? Bueno, como pudimos ver, Itsuki en su infancia era la más apegada a su madre, ya que, como menciono en toda la obra, siempre la admiró por su profesión, ya que también era su sueño, por su dedicación y todo lo que tuvo que hacer para cuidarlas. Ese tipo de admiración es algo bastante lindo y hermoso, ya que el reconocer los esfuerzos que hace tu madre y querer seguir una cierta línea de valores y lineamientos me parece muy admirable y sano, ya que el tener como referente a tu madre o padre es algo muy genial si consideras que tu madre es un ejemplo de lo que tú quieres ser. Ahora, algo que es en condiciones normales, de lo más bonito y sano del mundo, añadiendo un matiz a la ecuación, puede convertirse en una cruz terriblemente pesada. Y como dije antes, ese matiz es la pérdida de su madre, porque vemos que ella no acepta su partida y se encuentra en un estado de negación total, ya que es una niña la cual ha perdido sus 2 guías y por ende no sabe cómo lidiar con algo como lo que le está pasando, ya que nadie le enseñó, donde la única forma que encuentra de rellenar entre comillas ese vacío es asumiendo que de ahora en adelante ella será como su madre, asumiendo todo, desde su profesión motivada por esta situación, mentalidad, aptitudes para mantener junto a la familia, hasta incluso el dolor del abandono de Mudo, su padre, no solamente desde su perspectiva de hija, sino que también desde la de su madre, ya que miraba cómo su madre se mataba día y noche para intentar darle lo mejor a sus 5 hijas ella sola, gracias a la incompetencia y falta de huevos del padre, donde con el pasar del tiempo termina por adoptar muchas actitudes maternas a la hora de relacionarse con sus hermanas, como por ejemplo cuando cachetea a Nino gracias a que ella le faltó respeto a Futaro, donde sobre todo lo vemos para consigo misma en el área académica, que como dije antes, su sueño era ser una maestra. La cuestión es que durante mucho tiempo ese sueño venía cargado de muchísimo dolor, que no le permitía disfrutarlo al máximo y entrar en un estado de flow donde las cosas parecen mágicas, sino que gracias a ese vacío estuvo presa del dolor latente que sentía al no cumplir, según ella, las expectativas para alcanzar la altura de su madre. Pero esta empezaría a cambiar de a poco gracias a la llegada de alguien que también, sin quererlo, se convirtió en su guía y alguien que la entendería. Futaro aparece en la vida de las hermanas Nakano y nuestra protagonista es quien tiene el primer contacto con él, donde vemos su primer choque de egos, finalizando con ambos mandando a cagar al otro, hasta que Futaro descubre que ella será su estudiante. Bueno, empiezan a convivir cada vez más y vemos que Itsuki está totalmente negada a aceptar su ayuda, ya que al igual que como lo hizo su madre, debe lograr estar a la altura por sus propios méritos, donde vemos que ella termina conociendo a su familia y la situación complicada en la que vive Futaro, haciendo que de alguna manera recuerde la realidad que vivió en el pasado con su propia familia, y decide que lo ayudará con la deuda, aunque manteniendo su fuerte orgullo por hacerlo sola, donde aunque Itsuki aceptó que sea el tutor de las otras 4, ella inicialmente se niega totalmente a recibir ayuda, donde en un vaivén bastante curioso, ella menciona que la llegada del chico ha hecho que cambie algo en ella 5, aceptando a su manera la presencia de Futaro como tutor. Después de esto continuarían pasando varias situaciones, donde una de las que más resalto es cuando un día en el que Futaro llega muerto al hogar de las hermanas, donde después de charlar ellos dos, Itsuki nota que Futaro pasó la noche cumpliendo la función de una impresora humana, dándose cuenta de lo implicado que estaba en la tarea de cumplir su rol como maestro. Después de lo típico de negarse y estudiar y todo, Nino pisotea el trabajo duro de Futaro, y ella toma el rol de una madre y reacciona, donde vemos que la bofetea y le pide que se disculpe, haciendo que se arme un problema terrible, donde termina escalando un punto en el que ambas abandonan el hogar,
donde en ese periodo Itsuki y Futaro se irían entendiendo cada vez más, no solamente gracias a eso, sino gracias a también entender la motivación de Futaro un tiempo atrás, logrando empatizar y entender que Futaro no era su enemigo, sino alguien que podría llegar a ser valioso, haciendo que para ella todo conecte en retrospectiva, ya que a su vista había alguien a su lado que también se esforzaba por cumplir sus propias expectativas, y no solo eso, sino que también notaría que cargaba con una cruz como la suya, en este caso una un tanto diferente, donde ella sería la clave para que Futaro de a poco vaya dejando atrás aquello que lo lastraba. Así es, hablo de cuando Yotsuba le pidió a Itsuki que tome su rol, convirtiéndose en Rena, la chica de la promesa. Ahora, el tiempo pasa y fluye con normalidad, donde entre un montón de situaciones amorosas y líos que pasan en su familia, su vínculo de a poco se va a ir fortaleciendo cada vez más, soltando de a poco su orgullo, considerando a Futaro alguien en quien puede confiar. Esto se ve sobre todo en el momento en el que deciden ir a recuperarlo después de que Futaro haya renunciado, donde de a poco se va entablando una relación que sin ellos saberlo en ese momento ya sería una amistad genuina, aunque su orgullo no se lo permitiera ver, ya que para ella antes solo era un desconocido que podría llegar a alterar la calma que su familia había obtenido después de aquel duro golpe que le dio la vida. Todo eso pasó mientras Itsuki cargaba con esas cadenas, que como nos dimos cuenta, fue su orgullo y su terquedad a la hora de seguir su camino, donde gracias a la llegada de Futaro de a poco ha ido soltando aquellos dolores del pasado y dolores que no son suyos, como lo hemos hablado hasta ahora. La cosa es que para entender una situación en concreto y sobre todo esta que arrastra mucho dolor y también dudas, se debe tener más de un punto de vista, ya que esto hará que puedas darle significado a ciertas lagunas de la verdad que tú tenías y poder entender ciertas posibilidades que no consideraste. Porque Itsuki solo conocía a la reina madre que se partía el lomo por darle lo mejor a sus hijas y sobrevivir, donde veía todo lo que antes les comenté sobre la realidad de su madre, pero ella no conocía cómo era la reina desempeñándose en la que también es su aspiración. Y no solamente eso, sino que también para ella, el mundo de la enseñanza era algo totalmente desconocido desde un punto de vista objetivo, ya que ella solo había vivenciado el punto de vista del estudiante y el de su madre, entre comillas, donde en un aniversario fúnebre muy distinto a lo habitual, se encontraría con otra persona que en retrospectiva cambió su vida para siempre. Nos encontramos en la época de exámenes finales en el hogar de las hermanas, donde Ichika era la cabeza de hogar, en donde un día 14 de aquel mes, Itsuki va a visitar la tumba de su querida madre como todos los meses, donde en medio de su visita le pregunta a ella y a sí misma si algún día podrá ser como ella. Y como si se tratase de una obra del destino, la vida le cruzaría una persona que le daría luz y perspectiva a una Itsuki llena de dudas. Así es, hablo de Shimoda. Ok, paremos un momento. Me gustaría hacer un paréntesis para explicar por qué esta charla con ella es algo muy importante. Como sabemos, la cuestión principal de Itsuki es que ella quiere ser como su madre, pero también coincide el querer ser maestra por ella y como ella. Pero gracias a la partida de esta misma, esa motivación o razones para llevar a cabo eso, digamos que se tergiversó un poco. ¿En qué sentido? Desde un punto de vista de carencia, por la falta de una figura materna en su familia y en su vida, donde vemos que sin saberlo, en el momento en el que ella vive eso, su mente como medida de protección toma ese rol para subsanar ese vacío. Todo esto sucede en el inconsciente de una persona sin darse cuenta, hasta que decide ahondar profundamente en sus vivencias y traumas. Yo estoy seguro que a más de uno de aquí le pasó el darse cuenta de que ciertos anhelos, traumas, dolores y cosas más ni siquiera son suyos, sino cosa de edad directa o indirectamente de sus padres. Esto normalmente le sucede a adultos amargados y tristes con su vida en terapia. Pues por lo mismo están en terapia, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque imaginemos que Itsuki nunca tuvo esa charla y sin ella saberlo, no quería ser maestra y solo lo hacía para llenar ese vacío de la pérdida de su madre. Los años pasan e Itsuki logra su ansiada meta, entre comillas, ser maestra, y en ese momento se da cuenta que genuinamente era algo que ella no quería con tantas ganas y nota cómo los años pasaron sin hacer lo que genuinamente quería, que en este caso hipotético era ser conductora de Uber, por poner un ejemplo, donde al estar tan enfrascada en seguir los pasos de su madre, ignoró lo que su corazón pedía, llevándola a una insatisfacción personal tremenda, al sentir que perdió años valiosos de su vida que pudo destinar a seguir su pasión. El no tener esta charla pudo haberla hecho terminar viviendo una vida sin sabor, triste e insatisfactoria. Ahora sí, continuemos. Donde la chica de lentes confunde a Itsuki con Rena, para después ver cómo ya en un restaurante hablan de lo mucho que se parece a su madre y de que de dónde conoce a la antes mencionada. Donde Itsuki ve una oportunidad de oro para obtener otra perspectiva que le pueda resolver las dudas que tenía. Esta pregunta, ¿cómo era su madre? En este caso, como profesora. Shimoda le cuenta que era una maestra estricta, regañona e inmutable, donde Itsuki interviene diciendo que le debieron tener bastante miedo a su madre, a lo que Shimoda dice que todo lo contrario.
que de hecho era amada y adorada por lo increíblemente hermosa que era, donde habla de que tenía un club de fans y toda la cosa, y menciona que aunque era supremamente regañona, podía notar una convicción en ella, haciendo que cada estudiante que pasaba por su aula se sintiera atraída por algo más que la belleza de aquella profesora, donde dice que si no fuera por ese año, ella no sería maestra. Y como si fuera música para sus oídos, Itsuki saca conclusiones precipitadas, diciendo que este es el único sendero para ella, donde Shimoda la detiene y le dice unas palabras que le abrieron los ojos y que genuinamente le hicieron cuestionar todo, diciéndole que está perfecto que mire a su madre y que no hay nada malo en ello. Y dice, pero tú solo quieres ser como tu mamá, ¿no es así? Terminando con que si solo quiere eso, hay muchas maneras de hacerlo, pero que la tarea de un profesor es una buena meta y que nadie tiene el derecho de cuestionar los sueños de las personas. Pero si quiere ser genuinamente maestra, eso es lo que es, ni más ni menos. Y no ser maestra porque mi madre era maestra, en donde terminan intercambiando contactos. ¿Ahora notan cómo el paréntesis que hice antes y esto se conecta? A esto me refería. El hacerle cuestionar si de verdad es lo que quiere fue una cosa clave para su vida, ya que lo que hizo aquí Shimoda es salvarle de tomar una mala decisión precipitada, que podía concluir de igual manera que en el ejemplo de hace unos minutos. Ahora, el tiempo siguió fluyendo y Futaro propone una nueva estrategia de estudio, aplicando el dicho de se aprende más enseñando, haciendo que todas sean tutores también, logrando que todas progresen al tiempo y al máximo, cosa que fue un rotundo éxito. Pero bueno, llega otro día 14 y vemos a Itsuki de nueva cuenta en la tumba de su madre, donde esta vez el que estaría allí sería Futaro, donde después de un breve intercambio de palabras, Itsuki dice que la estrategia fue un rotundo éxito y que debieran hacer esto antes, a lo que Futaro lo interpreta como si su presencia fuese inútil, a lo que Itsuki lo reconoce y le dice que solo está aplicando lo que su maestro le enseñó, donde después de aquella experiencia siendo maestra de sus hermanas, le dice que le gustaría atesorar los sentimientos de ese momento, esa gratitud del estudiante para con su profesor, logrando reenfocar su camino diciéndole a su madre que aspira a convertirse en una maestra, logrando finalmente resolver sus dudas y entendiendo qué es lo que realmente quería, donde Futaro sin saberlo fue un factor importantísimo, en donde más adelante en el viaje a la casa del abuelo, en medio de toda la locura de la falsa Itsuki y todo lo que pasó para cada hermana, Itsuki y Futaro terminan charlando a través de los baños, gracias a que está siendo vigilada por Maru y a que hay una falsa Itsuki como dije antes, donde hablan de varias cosas pero son interrumpidos por Nino, la cual quería que este manga se convirtiera en uno más 18, donde mi socio roncó durísimo y no sabía quién era. Honestamente, no lo culpo. Conclusión que, después de eso, hablan sobre el lío que es el tema de Nino y no solamente ella, sino que Ichika, Miku y Yotsuba están en la misma línea, donde Futaro se da cuenta de que alguien entiende sus preocupaciones y también se da cuenta de que no está loco y solo en esto, en donde vemos que Itsuki pone su confianza para lograr hallar respuestas en Futaro más que en sí misma, que es su propia familia, donde después de otro intercambio de palabras sobre la situación del momento, Itsuki reconoce que de alguna manera está de acuerdo en algunas cosas con su falso yo, sobre lo de que no son compañeros ya que con la cantidad de cosas y tiempo que han pasado, ¿eso no los convierte en amigos? Logrando otro cambio de perspectiva gracias esta vez a la falsa Itsuki, que sería Miku, donde finalmente aceptan el vínculo que tienen y todo continúa como la historia nos cuenta. El obtener otra perspectiva para Itsuki fue la clave para soltar varias de sus cadenas más pesadas, donde logró soltar su orgullo, cuestionarse qué es a lo que aspiraba a convertirse y lograr confirmar que sí seguía su corazón, y no algo impuesto por el dolor de una pérdida. Ahora solo queda una última cosa por soltar, el dolor del abandono, donde lograría finalmente darle cierre a la herida que compartían madre e hija. Bueno, después de que pasaron un montón de cosas, entre esas el viaje a Kioto, donde Itsuki intenta empujar para que los chicos de la promesa estén juntos y después de hacerle la segunda a Miku junto a sus hermanas, después de eso, que ella le dijera a Yotsuba que debe encarar este asunto de Futaro por ella misma, y que el antes mencionado, después de invitarlas a parchar un día en los toboganes, le sintiera toda la trama a Itsuki. Básicamente eso es todo lo que hizo ella hasta llegar al festival de último año. Punto importantísimo en su desarrollo personal. Pequeño paréntesis, si me olvidé de algo, recuérdenmelo en comentarios. Gracias. Bueno, volviendo a la época del festival, Itsuki se encuentra con Shimoda más que lista para presentar su examen de práctica, donde se ve totalmente decidida a romperla y le pide a Shimoda que le ayude a cumplir su sueño, donde en una de las ironías del destino,
aparece el causante de aquella herida profunda con la que ha cargado durante años, vestido de lo que es su máxima aspiración. Ya en la escuela, Itsuki decide estudiar hasta que llegue la hora de reunirse con todos a las 3 p.m., donde Futaro y Nino le dicen que se fue a la mierda, diciendo Futaro que incluso él, siendo el máximo experto en enfocarse a ese punto, opina que debería disfrutar un poco del festival, donde la terca esta decide que hasta que no termine el libro de ejercicios no se moverá de aquí ni Dios. Después, en la charla con Nino, le dice que no se presione demasiado y que también confía en sí misma, que ella la estará apoyando. Y después de hablar sobre algunos asuntos de Nino, ella dice algo que resonará en Itsuki, y es: en momentos como este, ¿no es trabajo de los padres el guiarnos? Dejando a Itsuki reflexionando un poco acerca de lo que también ha significado Maru para ellas. Pero después de estarse muriendo de hambre, aparece el diablo y empieza a charlar con Itsuki, donde la elogia por su dedicación y cosas más. Donde en una de esas le dice que sabe que su sueño es ser una maestra, preguntando la razón. Donde una Itsuki que ha progresado y evolucionado le dice sus motivos más profundos y honestos, para después mencionar que su madre también fue maestra, a lo que Mudou responde que lo sabe, diciendo que ella fue su estudiante. Donde el diablo ataca, traiciona todo lo que cree Itsuki, intentando persuadirla con algo que les hablé antes: seguir los pasos de su madre gracias a una admiración distorsionada por la pérdida y las consecuencias de esta misma. Y aunque intentó poner las manos, lograron asaltarle el golpe al hígado, dejándola muy tocada. Donde por lo menos algo bueno tenía que tener aquel día complicado, y eso fue el reconocimiento de Futaro por el esfuerzo que estaba haciendo, aunque en ese momento Itsuki tenía su cabeza llena de dudas en otro lado. Al día siguiente, y como si se tratase de un viejo verde, Mudou se encuentra con Itsuki y la encara. Primero, pidiendo disculpa porque esos golpes fueron muy repentinos, pero aunque se disculpó por las cosas repentinas, después tiraría otra cosa que sería mucho más grave que las cosas anteriores. Y en ese mismo momento, y como si nada, le revela a Itsuki que él es su padre, donde una Itsuki incrédula transforma sus dudas en ira y suelta el dolor acumulado con los años, y en un intento lamentable de aquel detestable tipo, intenta disculparse por su incompetencia y sus pecados. Itsuki en ese momento intenta ponerle fin a todo diciendo que ya su puesto lo tiene Maru, y cuando Mudou escucha esto, arremete contra él inculpándolo porque según él, estaba dejando que su hija siguiera el mismo camino equivocado que su madre, diciéndole que tiene muchos y mejores planes para ella, pidiéndole que recuerde si su madre le dijo algo sobre esto, donde al parecer sí recordó algo que lamentablemente le daba la derecha al diablo para que aquel golpe supusiera un knockout total para ella. Es que al día siguiente no va a clase y decide quedarse en casa estudiando, como si se tratase de Rock Lee manteniéndose de pie inconsciente gracias a su convicción, donde en ese mismo momento aparecería su Maito Gai para salvarla del abismo de sus dudas e inseguridades. Y en el momento en el que aparece, de a poco empieza a dejar salir su frustración, gracias a que básicamente no sabía si lo que estaba haciendo estaba mal, además de la sensación de retroceder en todo lo que aprendió con Shimo de Futaro, terminando hundida en sus lágrimas, para después Futaro darle un discurso importante en el que define lo que es ser un maestro y enseñar, donde finaliza diciendo que es una tontería escuchar lo que los otros dicen. Si ese es su sueño, el matar o morir por él es su decisión. Donde Itsuki, aún influenciada por las palabras del diablo, recuerda lo que le dijo Shimoda acerca de que solo quería ser como su madre desde el punto de vista perfecto para cumplir el deseo de Mudou. Y cuando estaba a punto de ceder ante la derrota, Futaro apaga el incendio que había en todo su ser, diciendo que todo lo que le dijo el pelón son mamadas y que hay una gran diferencia entre seguir su sueño porque apuntas a ser como tu madre y seguir los pasos de tu madre porque apuntas a cumplir tu sueño, que es de lo que hemos estado hablando, lo que Itsuki logró esquivar al tomarse el tiempo de probar, cuestionar y analizar, diciéndole que aspirar a ser como su madre, a quien admira por lo que es, definitivamente no es un error, pidiéndole que confíe en lo que vio con sus propios ojos sobre la persona que más admira. Estas palabras de Futaro fueron gasolina pura para Itsuki, quien logró levantarse de la lona y seguir con la pelea hasta que sonara la campana, diciendo llena de convicción y seguridad que quiere ser una maestra igual que ella, finalizando con que apunta a ser como su madre por su propia voluntad, finalmente logrando dar el paso definitivo para ratificar todo lo que ha evolucionado hasta el momento, liberándose por completo de todas las cadenas que la ataban, donde vemos que incluso después del terrible knockout que supuso todo lo sucedido antes para Itsuki, cuando cada uno estaba en su esquina, parecía que quien iba con los puntos en contra era Mudou, quien sin saberlo, le esperaba la mayor remontada y paliza de todas, propiciada por quien hace unos momentos estaba en la lona. Llega el día siguiente, y antes que suene la campana para el asalto final, Itsuki le agradece a Futaro por todo lo que ha hecho, pero que en este último asalto, su estrategia será pelear con el corazón,
pidiéndole que no intervenga. Y finalmente suena la campana y ambos salen de sus esquinas, donde Itsuki le pide que por favor le explique según su visión qué debería hacer para no ir por el mal camino, donde Mudo comienza a creer que domina la pelea y le dice que todo menos maestra está bien. Y como si se tratase de una ilusión, Mudo piensa que lo logró, que su momento de ganar ha llegado. Lo que él no sabía es que esa sensación de victoria y superioridad era algo que Itsuki planeó, esquivando el golpe y devolviéndolo de la mano de Shimoda, Izanari y Maru, quienes entran en escena y tienen su propio espectáculo, el cual abarca en un video aparte hablando sobre la paternidad en esta obra, donde en resumen, esto estaba perdido desde que inició y sobre todo cuando Maru apareció, ya que los golpes que intenta lanzar Mudo son patadas de ahogado y recibe un terrible derechazo diciéndole que quien le hablaba no era Itsuki, demostrándole lo tan patético que es no siendo capaz de diferenciar a sus propias hijas, después de su intento por increparlo a él, quien después de que la real aparece entra en un estado de desesperación absoluta y empieza a arremeter contra lo que según él son palabras vacías, fallando rotundamente, finalmente dando comienzo a la masacre, en donde Itsuki le dice que si su madre rechaza su propia vida, ella rechaza su rechazo, ya que ella no es Rena, diciendo que la vida de alguien como ella no puede de ninguna forma ser un error. Y Mudo, intentando negarse rotundamente a la inevitable derrota, dice en pocas palabras que es una ignorante porque todo lo que dijo son estupideces, logrando colmarle la paciencia a Maru, quien lo encara diciéndole que no tiene ninguna clase de derecho a decir absolutamente nada sobre la persona que le trajo esperanzas a sus hijas, donde incluso siendo consciente que desde su perspectiva no está calificado para hablar de ella, aún y con eso le da total confianza diciéndole que su deseo es que persiga el camino en el que ella crea, ya que está seguro de que Rena se sentiría del mismo modo que él, donde después de tomarse unos segundos para sacar sus lágrimas y prepararse para el ataque final, le dice que él nunca se disculpó con Rena a pesar de todo, donde lo acaba de un solo golpe diciéndole que nunca lo perdonará y que jamás obtendrá el perdón de sus hijas y tendrá que vivir para siempre con sus pecados, fallando en su objetivo de calmar su conciencia, haciendo que el pelado caiga inconsciente a la lona, dándole fin a este largo y doloroso capítulo de su vida, donde después de tanto esfuerzo, lágrimas, dudas e inseguridades, logró hacerse más fuerte y segura, ganándole la batalla a su rival más fuerte, el dolor de su pérdida y todo lo que representaba para ella, llegando a estar en paz con lo que alguna vez representó tanto tormento para ella. La tormenta pasa y en medio de un atardecer, Itsuki le agradece a Futaro por todo, diciéndole que, aunque pasó por todo lo que antes hablamos y ondamos, concluye que está bien si no se olvida de su madre, ya que él fue quien le enseñó eso, finalizando con que logró darse cuenta de que ella no era su madre, gracias a que él estuvo ahí, diciendo que Rena es su maestra ideal, pero que también él es su ideal, acabando esto con un divertido y vergonzoso cruce entre ellos. De aquí en adelante ocurre la cosa de la confesión, donde Itsuki juega un papel importante en ese momento y después se embarca en su aventura final para lograr sus sueños. Y así es como llegamos a la Itsuki libre de ataduras que logró hacer de su sueño y propósito lo que ahora es su realidad. Dios mío, qué bella travesía la de Itsuki. Es increíble el desarrollo que tuvo, que siendo honesto, después de hacer este increíble análisis, le ha agarrado muchísimo más cariño del que ya le tenía al personaje. Como dije antes, quiero hablar de la paternidad en esta obra, que es algo bastante interesante a lo que he visto que no se le da mucha bola, además de que hablé superficialmente de algunos momentos de Maru con Itsuki por dos razones. Estoy suponiendo que todos conocemos bien la obra, y segundo, porque siento que esto abarcado desde la perspectiva de Maru sería un golazo. Ahora hablando un poco de Itsuki, me gusta el gran desarrollo que tuvo, que aunque en lo amoroso su participación fue más de apoyo, el tratar temas como la pérdida de alguien y lo que supone eso me parece fantástico. Es hermoso cómo Itsuki supera sus obstáculos y encuentra claridad en su camino, porque se siente real. Notamos cómo cae, se levanta y aprende, e incluso cuando parecía que estaba por hundirse totalmente de nuevo, logró dar un golpe sobre la mesa y poner su visión por encima de lo que le intentaban, y en un pasado sin saberlo se intentaba imponer a sí misma, gracias al vacío que cargó durante años. En fin muchachos, cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó el video? ¿Qué cosa destacarías de Itsuki y su desarrollo? No les pregunto si les gustó porque fue la más votada en la encuesta, por algo este video salió primero, y como siempre, en la medida de lo posible me meteré al barro a charlar con ustedes. A los que están en el barco, gracias por bancar, y a los nuevos, likeazo y suscríbanse para que se unan a estas lindas charlas que tenemos ustedes y yo. Y no siendo más, nos vemos en la siguiente. Tengan un lindo día.